Sí, doctora. Ya, muchas Sí se gracias, ¿no? puede. Rápido para que puedan descansar. El día de hoy nos toca hablar sobre el síndrome vestibular, síndrome vertiginoso, y es importante recordar dónde nos ubicamos anatómicamente. Nosotros tenemos el oído interno que está dentro del hueso temporal, ¿no es cierto? En la parte del peñasco específicamente. Tenemos anatómicamente esta estructura. Sin embargo, fisiológicamente o digamos funcionalmente son dos las funciones. Una es la audición y la otra es el equilibrio. El día de hoy vamos a hablar sobre el laberinto posterior, lógicamente por obvias razones. El laberinto posterior está en el lado posterior, como podemos ver, ¿no es cierto? Y tiene una función muy diferente, es muy diferente que la cóclea, ¿no? Una función totalmente diferente. Está formado por este vestíbulo, la parte ósea está formado por un vestíbulo y por estos conductos semicirculares que son 3 conductos semicirculares. Cada conducto semicircular tiene un nombre. Tiene un nombre porque está por la posición que adopta frente a nuestro cuerpo. Si nosotros hiciéramos un corte axial y cortáramos la cabecita así y miráramos de atrás hacia adelante, podríamos ver que este de aquí se llama conducto semicircular superior, o también llamado anterior. Este que está echadito se llama conducto semicircular externo, horizontal o lateral. Y este de aquí, que está en la parte más posterior, se llama conducto semicircular posterior. El conducto semicircular superior con el posterior tiene un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y son llamados verticales, mientras que el horizontal o externo o lateral es el único que está echadito, es horizontal. Y esto tiene un porqué, un motivo. ¿Ya? Es un motivo, tiene un motivo, esta disposición tan rara y anatómicamente. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el laberinto posterior. Estas son las estructuras del hueso, pero dentro de este hueso tenemos células, receptores. Es lo más importante. Todo esto va a formar el sistema vestibular periférico. Ahora, a partir de ahora, cuando yo me refiero al sistema vestibular periférico, ustedes tienen que recordar que son las interacciones de todas estas estructuras anatómicas que acabo de mencionar. Entonces, los receptores que se encuentran ¿dónde? Dentro del laberinto posterior son muy importantes. Tenemos dos tipos de receptores. Dentro de los canales semicirculares hay ampollas. Dentro de las ampollas, que son dilataciones, existen un tipo de células, que son estas células en formas de cúpula. Son células ciliadas que están embebidas en endolinfa y cada vez que movamos nuestra cabeza, ¿no es cierto?, en dirección hacia la forma del conducto semicircular, va a poder haber un estímulo, se va a mover la endolinfa y por tanto al mismo tiempo moverá estas células ciliadas que a su vez llevarán información a través del nervio vestibular. ¿Correcto? Son células ciliadas, no es el nervio, son células especializadas, neuroespecializadas, que se conectan también luego con el nervio vestibular y llevan la información ¿hacia dónde? Por el conducto auditivo interno hacia los núcleos vestibulares, pasando por el ángulo puntocerebeloso. A esto se le denomina crestas ampulares. Y estas crestas ampulares se consideran los receptores, ¿correcto? Un conjunto de células especializadas que llevan información al cerebro y que se activan con el movimiento de la cabeza. Tenemos también el vestíbulo, ¿correcto? Dentro del vestíbulo tenemos células, sí, pero son células también, miren, células ciliadas que están embebidas sobre una matriz gelatinosa, pero aquí tenemos otolitos, son piedras. ¿Por qué tendremos piedras en el oído? ¿Por qué? Tenemos piedras porque nuestra cabeza, nuestro cuerpo tiene que sensar la gravedad. Nuestro cerebro debe sensar la posición de nuestro cuerpo frente a la gravedad, frente a la inercia del universo, de la Tierra, ¿ya? Entonces, es muy importante estos receptores de gravedad, por eso hay piedritas. A estos receptores les vamos a llamar máculas, estos receptores máculas. ¿Y dónde van a estar máculas? Estas máculas van a estar aquí, dentro del vestíbulo, porque en el vestíbulo nosotros tenemos, ¿qué tenemos en el vestíbulo? Nosotros en el vestíbulo, acá no está, pero nosotros en el vestíbulo tenemos el sáculo y el utrículo, ¿verdad? Dentro del sáculo y el utrículo están estas células especializadas. Eso es lo más importante. Entonces vamos a concluir que las ámpulas se encargan del equilibrio de la aceleración angular. Angular significa movimiento cefálico, ¿ya? Ángulos, movimiento rotacional de la cabeza. Pero las ámpulas, o sea, las ampollas, o sea, las crestas ampulares de los conductos semicirculares,
Mientras que la mácula, que es las otolitos, estos receptores que se encuentran en el sacro y el utrículo, van a detectar o se van a encargar acerca del equilibrio estático. ¿Qué significa equilibrio estático? Lógicamente, van a indicar la posición de la cabeza en relación con el cuerpo y la fuerza de la gravedad. ¿Qué posición adopta mi cabeza frente a la tierra? O sea, que si ustedes ahorita están en la clase en estos momentos y están de costado, pues el cerebro, así ustedes estén con los ojos cerrados, créanme que el cerebro sabe en qué posición está su cabeza en estos momentos. También se encarga el equilibrio durante la aceleración lineal. Por ejemplo, nosotros estamos dentro de un ascensor, no nos movemos, subimos y bajamos. ¿Ustedes creen que el cerebro no sabe que su cuerpo se está moviendo frente a la Tierra? Sí lo sabe a través de las máculas. ¿Qué pasa si nosotros estamos en un carro, el carro avanza y luego acelera? Ese movimiento, a pesar de que ustedes no están moviendo nada, solamente se está moviendo el auto, ¿creen que no lo sensa? ¿Creen que no lo sabe el cuerpo? ¿Creen que no lo sabe el cerebro? El cerebro lo sabe y lo sabe a través de las máculas. Están en una montaña rusa, no se están moviendo, pero en la montaña rusa se mueve a toda velocidad. El cuerpo sabe a qué distancia están, si están en la derecha, si están en la izquierda, lo sabe. Así estén con los ojos cerrados, lo sabe. ¿Y lo sabe por qué? Porque lo saca a través de las máculas. ¿Por qué? Porque las máculas, estos otolitos, durante ese movimiento, mientras ustedes estén quietos, lo único que se va a mover son las máculas, perdón, los otolitos de las máculas. Y este movimiento de los otolitos por la gravedad se va a enviar una información al cerebro. Entonces, en conclusión, chicos, ¿qué es el oído interno? ¿Qué es esta parte del sistema periférico vestibular? Todo esto, todo el oído interno en esta parte del equilibrio, en esta parte que acaban de mencionar, funciona como un giroscopio. ¿Qué es el giroscopio? Miren, esto es un avión. En el avión tenemos este equipo, esta máquina. Cuando el avión está volando por muchos metros sobre el nivel del mar y ya ni siquiera estamos por encima de las nubes, ¿no? Lo que siempre los que han viajado en avión, ya ni siquiera ves la tierra. ¿Ustedes creen que el piloto no sabe si la aleta del avión está un poco hacia la derecha o está un poco hacia la izquierda? Sí lo sabe. Lo sabe, ¿cómo lo sabe? A través del giroscopio, miren. Si se gira un poco a la derecha, lo sabe. Sabe cuántos grados está girado. Es lo mismo en el oído. O sea, los receptores vestibulares son el giroscopio de nuestro cuerpo, ¿correcto? Indican en qué posición estamos, le da información al cerebro. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Por qué es importante? Porque cada movimiento que nosotros hacemos, cada posición que nosotros adoptamos, necesita del equilibrio. Existe el equilibrio estático, el equilibrio dinámico, y aunque no lo crean, este equilibrio que es un reflejo aprendido, porque todos los bebitos cuando nacen se caen y luego poco a poco aprenden a pararse y a caminar, porque este reflejo se aprende, ¿correcto? Y necesita, ¿no? Necesita de estas múltiples interacciones para poder lograr el equilibrio. Pero estas interacciones son las siguientes: el oído interno, la primera neurona del oído interno va a los núcleos vestibulares que están en el tronco encefálico y luego en el tronco encefálico va hacia el mesencéfalo, hacia arriba y comunica con otros núcleos oculomotores. Es decir, el equilibrio es un órgano muy importante que no solamente depende del oído, depende del ojo, depende del cerebelo, depende, miren, cómo van fibras del tracto vestíbulo espinal medial, del tracto vestíbulo espinal lateral, del sistema motor, del sistema propioceptivo. O sea, todo esto es una interacción. Todos estos órganos, sistema propioceptivo, oculomotor y el oído, el cerebelo, conforman entonces órganos que funcionan para obtener el equilibrio. Y el oído básicamente es el input, la señal input, tipo input es que llega la señal al cerebro para decir en qué posición está. Esa es su única función. ¿Correcto? Muy bien. Nosotros aquí, de nuevo, tenemos aferencias que llegan a un procesamiento central. Todo lo que vemos con los ojos, lo que sentimos con los pies, si estamos caminando, por ejemplo, sobre una superficie dura o blanda, también llega esa información al cerebro. Entonces, ya el cuerpo automáticamente se coloca en una posición, quizás abriendo más
haciendo una ampliación de las piernas para poder resistir esta superficie de repente un poco inestable, es automático. El cerebro llega la información, entonces da eferencias al músculo para que adopte, se contraigan algunos músculos y adopte posiciones que eviten que el paciente o ustedes se caigan, se mantengan siempre en posición de equilibrio, tanto dinámico como estático. Entonces, el oído es solamente el input, es una parte de todo ese sistema que lleva información, es input, es aferencia. ¿Cómo funciona esto? Miren, esto es un ejemplo, esto es un canal semicircular, ¿correcto? Dentro de acá tenemos la ampolla, que es el ensanchamiento, y justamente dentro de la ampolla están las células más importantes. Estas células ciliadas, como habíamos visto, tienen una forma de cúpula y cada vez que nos movamos. Este es un ejemplo de un paciente que tiene, este es un ejemplo de un conducto semicircular horizontal. Nosotros movemos la cabeza hacia la derecha. Por inercia, el líquido endolinfático se mueve hacia la izquierda. Al moverse el líquido endolinfático, ¿qué va a hacer? Va a mover, va a empujar las células de la cúpula. Y miren cómo se mueve, miren cómo lleva la información. Miren cómo se mueve. Entonces, cuando hay un movimiento de cabeza, se van a mover estas células ciliadas y al moverte esos cilios, esas células ciliadas van a llevar información, ¿correcto? Van a llevar información. Pasamos nuevamente a la cresta ampular, es un conducto semicircular, el paciente está echado, esta es la nariz, y esto no son los ojos, son los conductos semicirculares, ¿ya? De cada oído. Y tenemos una imagen en espejo, porque es así como tenemos las mismas estructuras en el oído derecho y en el oído izquierdo. Si nosotros estamos en reposo, miren aquí, esto está en reposo. En reposo tenemos un potencial de acción mínimo. Cuando nosotros giramos la cabeza hacia la derecha, el conducto endolinfático, perdón, el líquido endolinfático, ¿no es cierto?, que está dentro del conducto semicircular, va a girar hacia la izquierda. Va a empujar, miren cómo empuja, miren cómo se deforma estas células ciliadas. Y tenemos algo muy especial. Este es un ejemplo de célula ciliada, ¿no?, agrandada, y miren cómo, ¿qué sucede aquí? Cuando la célula ciliada se mueve hacia el kinetocilio, que es el cilio más grande, se produce un potencial de acción excitatorio. Miren, por eso hay un montón, ¿no? Un montón de rayitas, es un potencial excitatorio. Mientras que cuando la célula ciliada, el kinetocilio, se mueve hacia el lado de las células más pequeñas, ¿no? O sea, al revés, no hay potencial de acción, hay un potencial de acción mínimo, es el mismo del reposo. Entonces, esta diferencia de potenciales de acción es lo que viaja a través de la célula ciliada, es lo que hace la célula ciliada, le envía esa información, pero esa diferencia de potencial de acción es enviada a través del nervio vestibular. ¿Y qué interpreta el cerebro? ¿Qué interpreta el cerebro? El cerebro interpreta y dice, ok, acá tengo un potencial de acción activo y acá inhibitorio. Entonces, el oído derecho se está moviendo, mi cuerpo se está girando hacia la derecha. Es así como un giro de cabeza hacia la derecha, llega la información al cerebro y el cerebro de esta manera lo va a interpretar a través de potenciales de acción. Para nosotros hablar de vértigo, ¿correcto? Tenemos que saber equilibrio, ya lo sabemos. El equilibrio está formado por básicamente 3 sistemas muy importantes. Uno de ellos es el vestibular, pero no es el único, propioceptivo y el sistema visual. Y para tener clínica de vértigo, tenemos que de estos 3 órganos tienen que estar fallando 2. Si nosotros tenemos solo una falla, por ejemplo, nuestro sistema propioceptivo está indemne y tenemos una vista de águila, pues así falle nuestro oído, los demás órganos los van a compensar. ¿Correcto? Entonces, para tener síntomas, tenemos que tener 2 de 3 afectados. Y tenemos nosotros ya una clasificación que se llama, esta clasificación, ya, que lo dio la Sociedad de Varani, que es una sociedad muy importante cuando hablamos de vértigo, de este tipo de enfermedades, mareo, vértigo, inestabilidad. Ustedes lo tienen que saber, el paciente no lo va a saber, pero ustedes tienen que saber que el mareo es una sensación de flotación, es una sensación de pisar algodón. El vértigo es lo que nosotros debemos encontrar en pacientes que tengan una patología de oído. Cuando se daña estas estructuras que acabamos de mencionar, vamos a tener vértigo, lo que está en rojo, y es lo que tenemos que buscar. No mareo, no inestabilidad. Vértigo. ¿Qué es el vértigo? Es la sensación ilusoria de movimiento. Es la sensación que tienen las personas, la sensación de giro,
tienen que sentir que todo gira alrededor del paciente o al revés, que el paciente gira alrededor de las cosas. La sensación de giro tiene que estar presente. Si no hay sensación de giro, entonces no hay vértigo, entonces no hay patología de oído. Podrá ser una hipoglicemia, de repente una alteración electrolítica, no sé, un problema renal, un problema de tipo metabólico o de repente neurológico, pero no será vértigo, no será problema de oído. Para que sea problema de oído tiene que ser vértigo, ¿ya? Entonces, muy importante en el aspecto que ustedes tienen que hacer la anamnesis de sus pacientes. ¿Qué es inestabilidad o antes llamado desequilibrio? Es una sensación de que el paciente camina y siempre se va hacia un lado. Camina y se va hacia la derecha, siempre se va a la derecha. ¿Correcto? Entonces aquí ven la sensación de giro, así como cuando ustedes se van a la discoteca y regresan después de tomar muchas cervezas, cierran sus ojos en su cuarto, van a sentir que todo gira, quizás alguno ha intentado, ha hecho eso, bueno, es el vértigo. ¿Ya? Entonces el vértigo viene de la palabra vertere, que significa dar vueltas. Y existen vértigos, bueno, cuando nosotros tenemos vértigo, nosotros tenemos que ver, ya cuando nosotros tenemos el paciente en la clínica, tenemos que mirarle los ojos porque el vértigo también se acompaña de nistagmus. El nistagmus es un movimiento involuntario de los ojos, ¿correcto? Que tiene dos fases, una fase rápida y una fase lenta. Vamos a verlo acá para que lo puedan entender mejor. Miren. Miren los ojos. Miren cómo bate involuntariamente los ojos del paciente. Le decimos que mire un punto fijo y el paciente en este momento está batiendo. Pregunta, ¿hacia dónde baten los ojos, chicos? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda del paciente? ¿Hacia dónde tiene más fuerza? ¿Hacia dónde sienten que ustedes bate? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Ninguno? ¿Aló? Izquierda. Derecha. Derecha. De nuevo. Miren, para allá, derecha, derecha, derecha. Ya, claro, bate derecha, izquierda, pero se nota como que si se fueran para la derecha y regresaran, derecha y regresan. Entonces, esa es la fase rápida. La fase rápida es donde el ojo humano, o sea, el ojo del examinador, nota más prominencia hacia dónde se va. Esa es la fase rápida. Y la fase lenta es la que no se nota tanto, que es la izquierda. Pero en realidad el ojo se va derecha, izquierda, pero con más potencia hacia la derecha. La fase rápida es derecha. Este es un nistagmus de tipo horizontal a la derecha, así se llama, a la derecha. ¿Por qué es importante saber hacia dónde se va el ojo? Porque es importante saber cuál es la predominancia donde bate, derecha o izquierda, porque cuando hablamos de vértigo periférico y el ojito les bate hacia la derecha, nosotros sabemos que el problema está en el oído izquierdo. Si mi ojo me bate a la derecha, mi problema probablemente es en el oído contralateral. Miren, acá está el dibujo, ¿ya? No se olviden. Bate hacia la derecha, el nistagmus tiene dos fases, fase rápida hacia la derecha, fase lenta hacia la izquierda, y el oído enfermo es la fase lenta. Y la fase rápida es la que lleva el nombre del nistagmus horizontal a la derecha, ¿sí? El vértigo lo vamos a dividir en central y periférico. El periférico, ¿por qué? Va a depender de las estructuras que estén alteradas. Nosotros ya hemos dicho que a partir de ahora periférico ya tiene un nombre, de todo lo que hemos hablado. Cuando se lesionan esas estructuras anatómicas, hasta el nervio vestibular es nuestro. ¿Y por qué es importante? Para ustedes es importante, si es que no van a ser otorrinos, es importante porque ustedes tienen que saber a quién van a derivar al paciente, si a nosotros o al neurólogo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo derivar al paciente al otorrino? Cuando tiene estas características. El vértigo o el nistagmus puede ser brusco, intenso, corta duración, episódico, es horizontal. Nunca vertical, pregunta de examen. El vértigo central sí puede ser horizontal también. Puede ser central, puede ser vertical, puede ser horizontal. Pero el periférico nunca es vertical. Cuando es vertical, siempre es central. Fatigable. ¿Qué significa fatigable? Bueno, nosotros podemos desencadenar vértigo en el paciente. Cuando este vértigo o este nistagmus este reflejo suele acabarse, suele disminuir, se fatiga, ya lo vuelve a intentar y ya no hay este reflejo, este nistagmus, entonces se dice que es fatigable y va más para el periférico, unidireccional. ¿Qué significa unidireccional? Cualquier posición que le coloquen en los ojitos al paciente, así como este, miren, siempre va
batir hacia un mismo lado. El paciente está mirando al frente, bate el ojo hacia la derecha. Luego, el paciente le vamos a pedir que ponga sus ojitos hacia la derecha. Mira, ahorita vamos a pedirle a los pacientes que pongan los ojitos hacia la derecha. Miren, el paciente gira los ojitos a la derecha y sigue batiendo hacia la derecha. Le decimos que ponga sus ojitos hacia arriba, sigue batiendo hacia la derecha. Hacia abajo, sigue batiendo hacia la derecha. O sea, cualquier posición de mirada que adopte el paciente siempre va a mirar los ojitos hacia la derecha. Ese es unidireccional. Cuando es central, va a batir hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, izquierda. Le decimos que mira hacia la izquierda y cambia de posición. ¿Ya? Entonces, es muy importante que sepan eso. Con el vértigo periférico, el nistagmus está al lado contrario de la lesión. Pregunta de examen. El central al lado de la lesión. Obviamente, y por obvias razones, si es periférico, se asocia a problemas de tipo de oído. Por tanto, se va a asociar a hipoacusia, tinnitus, ¿no es cierto? A síntomas que tengan que ver también con la cóclea. Neurológicos no, pero audiológicos sí. Y eso es muy importante, también pregunta de examen, neurovegetativos. Cuando ustedes vean a un paciente con náuseas, vómitos, que tiene todo este cortejo neurovegetativo, sudoración, palpitaciones, y tiene nistagmus, es periférico. Ustedes miran, doctora, pero pensé que náuseas, vómitos, palpitaciones, sudoración, como era más exagerado, es central. No, el central no tiene esto, el periférico sí. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver nuevamente un nistagmus periférico. Miren cómo es, bate hacia la izquierda del paciente, nuevamente va hacia la izquierda del paciente, la fase rápida, la fase lenta es hacia la derecha del paciente, la lesión está en el oído derecho del paciente, donde se dirige la fase lenta, ¿no es cierto? O sea, hacia el lado contrario de donde bate el ojo, donde se considera que bate. Porque la fase rápida es así, nistagmus horizontal izquierdo. Como es izquierdo, bate hacia la izquierda, predomina la izquierda y la lesión está al lado contralateral. Y miren este nistagmus central. Miren el desorden que hay, es multidireccional, no se fatiga. El nistagmus suele parar, este no va a parar. ¿Ya? Son pacientes que tienen algunas enfermedades neurológicas y que pueden dar tumores, ¿no? Miren cómo se mueve el ojito verticalmente también. O sea, el nistagmus vertical es central siempre. Miren este ojito acá. Miren cómo se mueve arriba abajo. ¿Ven? Central. El nistagmus central puede ser... Miren, acá hay un tumor. ¿Cómo se mueve el ojito? Solo este. Si ponen atención. El nistagmus central siempre es vertical, sí. Pero el nistagmus central también puede ser de tipo horizontal. Entonces ahí nos confundimos, porque si es nistagmus horizontal y puede ser central, ahí sí nos podemos confundir con un periférico. Por eso es que tenemos otras formas de diferenciar. Dentro del examen vestibular, nosotros adaptamos, cogemos de la parte de neurología. Todas estas cosas que ustedes ya han visto, Romberg, Babinski, Fukuda, signo de la marcha, son signos que ustedes tienen que leer y ver. Se los voy a dejar la diapositiva, ¿no? Para que sepan diferenciar un signo, un examen vestibular periférico y un central, para que sepan diferenciarlo, ¿ya? Las dos se ven alteradas, el vestibular periférico y central, pero hay características. Las dos, todas las pruebas se ven alteradas. Por ejemplo, un Romberg, hay Romberg positivo en los dos, pero el Romberg, por ejemplo, el periférico cae hacia el lado afectado, mientras que el central hacia cualquier lado, se bambolea. Vamos a ver un ejemplo aquí, ¿ya? Vemos un Romberg. Miren, un Romberg hacia la derecha. Lo volvemos a repetir el Romberg hacia la derecha. El paciente repetimos 3 veces el Romberg y siempre se va hacia la derecha. ¿Qué significa? Que la lesión está en el oído derecho. Si el Romberg le pone al paciente, le dicen que cierra los ojos, que junte los pies y el paciente empieza a caerse de primero a la derecha, luego a la izquierda o bambolea, ¿no? Ese es central. ¿Ya? Igual, miren el Barani. Quiero que vean cómo está el Barani. Puntas ahí, cierra los ojos y miren cómo se desvía. Se desvía sin que el paciente pueda evitarlo. Cierra los ojos y se desvía hacia la derecha del paciente, este de acá. Ese es un signo del Barani y eso es periférico. ¿Dónde está la lesión? Probablemente en el oído derecho del paciente. Se desvía hacia el lado de la lesión. Vamos a ver Fukuda. Miren cómo marcha. Las personas normales se quedan en el mismo lugar.
¿correcto? Máximo pueden girar hasta 45 grados. Si pasa esa angulación, forma una estrella. Bueno, no, en este caso no forma una estrella porque la estrella tienen que ir avanzando y retrocediendo, pero es casi lo mismo. El Fukuda, miren cómo va, girando. Gira. ¿Hacia dónde gira? Hacia la derecha. ¿Dónde está la lesión? En el oído derecho del paciente, ¿sí? Entonces, es así como vamos diferenciando. Ahora vamos a hablar sobre las lesiones más importantes y las enfermedades, y esto a partir de aquí sí va a venir en el examen, porque en el examen va a venir casos clínicos, chicos. Ya nos queda poco tiempo. Vamos a hablar primero de las patologías del síndrome vertiginoso. Hay sí varias enfermedades que pueden atacar. La laberintitis es una de ellas, es una inflamación o una infección del oído interno, que puede ser de origen bacteriano viral, ¿correcto? Se daña la cápsula ósea laberíntica del oído interno, puede haber incluso una erosión. Si hay una erosión, ¿qué pasa si hay un huequito? Sale la perilinfa. Si sale perilinfa, hay una alteración, pues, no electrolítica de los líquidos perilinfáticos y va a haber, pues, vértigo. Usualmente vértigo puede haber asociado a síndrome de Mann-Everett de Valsalva o también asociado al uso de un impedanciómetro o una perilla de Pulitzer. ¿Qué más puede ocasionar una erosión? Por ejemplo, un colesteatoma. El colesteatoma es una lesión benigna, es un tumor, un pseudotumor lo llamamos, es un conjunto de células epiteliales muertas que forman como una bola de nieve y que se van carcomiendo las estructuras del oído y pueden también pues, deteriorar y erosionar el oído interno e infectarlo después. También, por ejemplo, una infección viral como en las vesículas herpéticas dentro del síndrome de Ramsay-Hunt, que puede causar vesículas. Y usted dirán, doctora, pero si está en el oído externo, ¿cómo va a llegar al oído interno? Llega porque son virus, y son virus neurotropos, y pueden llegar también al oído interno y dañarlo. Si hay una perforación timpánica y hay una infección de fondo, también de una perforación timpánica hay una infección de oído externo, oído medio, y luego por continuidad se infecta el oído interno. Y en conclusión, todo aquello que infecte o inflame el oído interno puede llegar a causar la laberintitis, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué le damos de tratamiento? Tenemos que primero, si es una infección, darle tratamiento para la infección, es lo más importante. La tomografía nos va a ayudar porque podemos ver signos de infección con esteatoma o alguna erosión dentro de los conductos semicirculares, del laberinto posterior. Tenemos que ver cómo está el oído interno. A través de la tomografía logramos ver cóclea, logramos ver vestíbulo, logramos ver conductos semicirculares. Vemos cómo está la caja timpánica. Entonces nos va a dar una orientación. El Menier, por otro lado, la enfermedad de Menier, como nosotros sabemos aquí, recordemos, es una estructura, tenemos el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Bueno, el laberinto membranoso tiene un líquido endolinfático, la endolinfa, y esta se drena muchas veces en el acueducto vestibular, que está a nivel del área subaracnoidea, a través del conducto endolinfático que lleva el conducto endolinfático y termina en el acueducto vestibular. Y así se produce la endolinfa y también se elimina. Pero ¿qué pasa cuando hay una sobreproducción o quizás hay una obstrucción a este nivel? Entonces va acumulándose líquido de la endolinfa. Se va ensanchando, se va ensanchando, se va ensanchando hasta tener síntomas. Síntomas porque hay una acumulación de la endolinfa en la rampa media y en los órganos vestibulares. Miren, así como esto. Y a esto se va a llamar hipertensión endolinfática o también hidrops endolinfático, ¿ya? Como todo está apretado, las células que están dentro, tanto de la cóclea como del conducto semicircular posterior, la mácula y el utrículo van a tener una lesión, van a ser aplastadas, lesionadas, va a haber una presión mayor y se va a lesionar esas células y el paciente va a tener una triada que se llama acúfenos, hipoacusia y vértigo. ¿Ya? Importante esto. Pregunta de examen cuando les llegan la palabra fluctuante. La palabra fluctuante, estos síntomas son fluctuantes. ¿Qué significa fluctuante? Que van y vienen. Cuando hay un hidrops endolinfático, cuando tenemos presencia de hipertensión endolinfática, hay síntomas muy predominantes. Cuando le damos tratamiento médico y la presión baja
y queda normal, ya los síntomas totalmente desaparecen. Es muy importante. ¿Qué le damos? Le damos betaistina usualmente. No tenemos mucha experiencia quirúrgica realmente a nosotros acá. Podrían hacer una descompresión de saco linfático, pero en realidad se ha visto que con las descompresiones vuelven a recidivar. Son pacientes que tienen mala suerte porque a cualquiera le puede dar un Meniere. Tenemos criterios y para esto quiero que entiendan que la persona que tiene la triada, y ustedes ven por primera vez esa triada que acabamos de mencionar, ¿no es cierto? Hipoacusia, vértigo, puede ser hipoacusia, sensación de plenitud, vértigo y acúfenos. Esta triada, si la ven por primera vez, la llamarán síndrome de Meniere. Pero cuando ya cumpla estos criterios estrictos, ¿no es cierto?, tendrá el nombre de enfermedad de Meniere. Para que tenga el nombre de enfermedad de Meniere, debe cumplir 2 o más episodios de vértigo. No puede ser catalogada en la primera consulta. Estos vértigos deben durar de 20 minutos a 12 horas, continuos. Debe haber una audiometría que demuestre una hipoacusia neurosensorial de frecuencias bajas, documentada por un médico especialista o un audiólogo, ¿ya? Y los síntomas muy importantes deben ser fluctuantes, ¿no? Esa disminución de la audición, los acúfinos y la plenitud aural deben estar durante la crisis endolinfática, durante la presión endolinfática, y cuando está ya resuelta a través del tratamiento médico, esto debe mejorar. Le damos betaistina y a veces diuréticos. Y debemos de eliminar otras causas, por ejemplo, tumores que estén aplastando alguna estructura del oído o TBC que pueden también ser causar ese tipo de enfermedades. Otras enfermedades infecciosas también. Tienes que haber descartado toda enfermedad orgánica y luego pensarás en un diagnóstico de enfermedad de Meniere definitivo, cumpliendo todos los diagnósticos, cumpliendo todos los criterios ya antes mencionados. El vértigo posicional paroxístico benigno es la enfermedad más frecuente, ¿no es cierto? Usualmente tiene una etiología un poco desconocida, sin embargo se ha asociado a TEC, post-TEC, puede ser espontánea, puede ser como una inflamación anterior, una neuronitis vestibular, y luego queda un poco flojo los otolitos y caen. La cosa es que los otolitos que se encuentran, miren, este es el conducto semicircular, perdón, ese es el vestíbulo, y dentro ya sabemos que tenemos aquí el sáculo y el utrículo. El utrículo es el que está más cerca a las ampollas. Entonces, las máculas, porque las máculas están en el utrículo y el sáculo, que se encuentran en el utrículo, salen, que son las estrellitas, salen y se van a pasear ¿hacia dónde? Se van a pasear a los canales semicirculares. Si se quedan atrapados aquí, en el líquido endolinfático, se llamarán, en esta zona de los conductos, se llamará canalolitiasis, pero si se van y se quedan en la cúpula, o sea, en la parte del ensanchamiento, se llamarán cupulolitiasis, ¿ya? Es el más frecuente. La enfermedad más frecuentemente asociada, el 80% el canal semicircular más frecuentemente asociado es el posterior, casi hasta un 90%. Y se da más frecuentemente en pacientes adultos mayores. Miren, aquí está. Quiero que vean cómo el canal semicircular tiene que ver con el movimiento cefálico. Eso es importante. Vamos a reproducir esto. Miren, la paciente mueve la cabecita hacia adelante, hacia atrás, y hay un conducto semicircular que se va a mover. Imagínense que el líquido endolinfático que se mueve acá, con cada movimiento de giro de la cabeza hacia adelante, hacia atrás, derecha, izquierda, cuando decimos no, cuando decimos la palabra sí, cuando decimos la palabra tal vez. Pero imagínense que existe un otolito ahí, una piedra que no debería estar ahí va a sobreestimular las células y va a producir vértigo. Y ese vértigo va a estar caracterizado porque el paciente les va a decir, doctora, cada vez que me levanto de la cama o cada vez que me acuesto, siento que todo gira. ¿Cuánto dura? Unos segundos y luego me pasa. Y vuelve a aparecer cuando, ustedes le preguntan, ¿y vuelve a aparecer? Sí, cada vez que giro la cabeza, cada vez que me agacho a colocarme mis zapatos, cada vez que me acuesto en la cama, empieza esa sensación de giro. Entonces, esto es un BPPV. Por eso es posicional de la cabeza, ¿ya? Entonces, en esto todo va a estar bien, no va a haber infección, la tomografía va a estar bien, todo va a salir bien porque el problema solamente es una piedrita. En estos casos, nosotros tenemos que hacer la maniobra de
Dix-Hallpike. ¿Sí? ¿Qué consiste la maniobra de Dix-Hallpike? La Dix-Hallpike solamente es para maniobra, para hacerla, para determinar diagnóstico y problemas en el conducto semicircular posterior. Es la que les voy a enseñar porque casi el 80-90% de pacientes tiene el posterior. Es muy raro el anterior y muy raro el horizontal. Entonces nosotros aquí, para el Dix-Hallpike, lo vamos a ver aquí. Miren, es un video, nuevamente. El paciente está sentado, le hemos puesto un videonistagmógrafo, está el médico, y lo que va a hacer es girar la cabeza 45 grados a la izquierda y luego dejar caer la cabeza rápidamente, súbitamente. Tiene un periodo de latencia, todavía no se mueven los ojos, las personas normales no mueven los ojos con este movimiento, pero inmediatamente van a pasar unos segundos y van a empezar a ver cómo hay un movimiento ondulatorio de los ojos. O sea, esta maniobra va a desencadenar este movimiento involuntario, reflejo. Este movimiento involuntario que se llama nistagmus y que se va a fatigar, porque ahorita ya se va a acabar, ¿ven? Cómo se calma solito sin hacer nada. Entonces, este movimiento solamente lo vamos a encontrar en aquellos pacientes que tengan piedras en el canal semicircular. Si yo les hago este examen, ustedes nunca van a tener nistagmus, nunca van a presentar este movimiento involuntario de los ojos, nunca. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? Es una canalolitiasis o cupulolitiasis del conducto semicircular posterior del oído izquierdo, porque ha girado la cabeza hacia el oído izquierdo. Se hace este examen de Dix-Hallpike girando la cabeza hacia el lado izquierdo y girando la cabeza hacia el lado derecho. Si giramos la cabeza hacia el lado izquierdo, estaremos evaluando el oído izquierdo. Si hacemos esto en el lado derecho, estaremos evaluando el oído derecho, ¿correcto? Muy bien, y este examen de aquí es para reposicionarlo. Hay un montón de maniobras. Las maniobras de reposicionamiento canalicular, una de ellas se llama maniobras de Epley. La maniobra de Epley es para tratar. ¿Para tratar qué? Para tratar de llevar esa piedrita que está fuera de su lugar a su sitio. ¿A través de qué? A través de hacer movimientos en la cabeza. Primero, el paciente está sentado, ¿no es cierto? Tiene una almohada, porque para hablar del conducto semicircular posterior tiene que estar la cabeza caída, como lo hemos visto acá en el video. Entonces, el paciente está sentado, giramos 45 grados a la izquierda y lo echamos súbitamente. En este momento, el paciente va a empezar a mover sus ojitos, a tener un nistagmus. Súbitamente lo vamos a girar 90 grados hacia el otro lado. Cuando está hacia el lado izquierdo, lo vamos a mover 90 grados hacia el lado derecho. Y luego pasado 3 minutos, lo vamos a girar nuevamente la nariz mirando hacia el piso. En esa posición, como pollito a la brasa, lo vamos girando, lo dejamos ahí inmóvil, 3 minutos más y lo sentamos. Solo esta maniobra va a hacer que las piedritas que están fuera de su lugar nuevamente lleguen al lugar donde corresponde. Las piedritas, miren, las piedritas que están fuera de su lugar, o sea, miren este otolito, esta piedrita negra que está fuera de su lugar, lo negrito a través de todas estas maniobras va a llegar hacia dónde? Va a llegar hacia su lugar de origen, hacia la mácula, va a regresar a la mácula y luego se pegará solito. Estas son las maniobras que tienen que al menos saber de nombre, porque a veces el doctor Velita podría preguntar, por ejemplo, les hace un examen y les pregunta la prueba de Semon, ¿para qué es? Para el conducto semicircular posterior también. La de Epley ya saben que es la más frecuente, la más usada, pero el Semon también lo usamos para el conducto semicircular posterior. Gufoni, cuando en el examen les pregunten, McClure, Gufoni, no tengan miedo, ¿no? Son pruebas, en este caso, maniobras de reposicionamiento Gufoni y diagnóstico McClure o Pagnini-McClure para el conducto semicircular horizontal, lateral o externo. ¿Para qué? Para ver si hay una piedrita a ese nivel, en ese conducto, ¿ya? Igualmente el superior o anterior. Maniobra de Jacobino es el tratamiento y la maniobra es la Dix-Hallpike, pero invertida. Otras enfermedades son la neuronitis vestibular. La neuronitis vestibular, como su mismo nombre lo indica, es una inflamación del nervio vestibular, ¿ya? Usualmente por un antecedente de virus. Hay una enfermedad viral de vía respiratoria superior. Hay un intenso vértigo que dura más o menos entre 2 a 3 semanas, es incoercible, no mejora con nada, hay náuseas y vómitos, el paciente no puede ni pararse, no tolera vía oral, el paciente se tiene que hospitalizar. Cuando hacemos el examen vemos que todo es normal, ¿ya? Todo es normal. Entonces ahí nosotros también por conclusión o descarte llegamos a ese diagnóstico. Cuando todo es normal, y tenemos este antecedente de enfermedad viral de vía respiratoria superior y no pregunta de examen, porque eso siempre se equivoca. No
En el neuronitis vestibular, ojo, no hay problema de hipoacusia. No hay problema de hipoacusia, ni problema de hipoacusia neurosensorial, ni problema de hipoacusia conductivo, menos conductivo, ¿no? Ni tampoco neurosensorial, a pesar de que estamos hablando del nervio, porque solamente se afecta el nervio vestibular, se afecta el cócleo vestibular, pero solamente las ramas o las fibras, perdón, que vienen del laberinto posterior. No sabemos por qué, así le gusta al virus. Le llega, entra e inflama solamente el nervio, la mitad. O sea, lo que corresponde a las fibras vestibulares. No, no invade las fibras, no inflama las fibras acústicas, ¿ya? No inflama las fibras que vienen de la cóclea, no. Bien raro, pero así es. Entonces, pregunta de examen, chicos. La ototoxicidad se lo dejo, solamente llega, preguntan qué medicamentos son ototóxicos y alguna vez han preguntado el mecanismo de acción de la ototoxicidad. Neurinoma del acústico es una enfermedad, ¿no? Miren, aquí recordamos el oído interno, acá veíamos, ¿no? Como el nervio vestibular lleva información de la cóclea, ¿qué? Como también se lleva información de los vestíbulos, del sistema vestibular periférico, formando el nervio cocleovestibular, pero también, octavo par craneal, pero también tenemos que recordar que hay un nervio que pasa dentro del oído interno, dentro del conducto auditivo interno, hacia el ángulo pontocerebeloso, que es el nervio facial. Entonces, dentro del CAI, no CAE, dentro del CAI, conducto auditivo interno, hay dos nervios, el nervio octavo par craneal, con sus dos ramas, las auditivas y las vestibulares, y el nervio facial. ¿Y por qué es importante saber que el facial pasa por acá? Porque cuando hablamos del neurinoma del acústico, tenemos que ver las clínicas del paciente. Lógicamente, si es un tumor, el tumor va a depender del tamaño del paciente. Primero debemos de saber que el neurinoma es unilateral usualmente. Puede ser tan grande que puede invadir la fosa posterior, puede causar hipertensión endocraniana también, pero los síntomas iniciales cuando están chiquitos y empiezan a crecer son acúfenos, son problemas de hipoacusia de tipo lógicamente neurosensorial, inestabilidad, sin crisis vertiginosa, porque como es tan lento, le da el tiempo al cuerpo de adaptarse, entonces no es tanto crisis, sino es un poquito más de inestabilidad. Asimismo, ustedes deben de saber que el neurinoma del acústico, pues, deriva de las células de Schwann, que son las células que protegen, que están, ¿no? Que es como el empaque del nervio vestibular periférico, las células de Schwann, y desde ahí, a partir de ahí, forman, pues, un tumor. Las células de Schwann se hipertrofian, se hacen neoplásicas y pueden comprimir las estructuras de fibras que están viajando por dentro y producir los síntomas, ¿no? Como ya sabemos, va a producir todo lo que está ahí, los nervios. ¿Qué nervio está? El facial. Entonces, ¿qué me va a dar? El síndrome, pregunta de examen, de signo de Hitzelberger. ¿Qué es el signo de Hitzelberger? Es encontrar hiperestesia o hipoestesia en la zona de Ramsay-Hunt. ¿Qué es la zona de Ramsay-Hunt? Es la zona donde está el nervio facial. Recuerden, hay partes del oído, la parte de sensibilidad de la piel, el pabellón está inervado, muchas veces alrededor del pabellón también, el conducto también tiene inervación de piel sensitiva por el nervio facial, entonces o puede haber una hiperestesia y una hipoestesia. Ustedes le tocan y lo comparan con el otro oído. Como usualmente es unilateral, el paciente les va a decir que es diferente, doctor. Yo siento que me toco aquí, pero es diferente en el lado derecho que en el lado izquierdo. Tienen que ir sospechando, ¿no? Además de tinnitus, hipoacusia, trastorno del equilibrio, ¿no? Etcétera. Diagnóstico, le podemos hacer audiometría, pruebas calóricas, pero lo más importante y es pregunta de examen es la resonancia magnética. ¿Por qué no sacarle tomografía? La tomografía sí ayuda, pero en tumores bastante grandes, cuando ya han crecido mucho. Pero cuando está así como este de aquí que vemos en la foto, muy pequeñito, el neurinoma en el acústico realmente se hace muy difícil de diagnosticar a través de una tomografía. Tenemos que hacer a través de una resonancia magnética con gadolínio, o sea, con contraste. Y la resonancia magnética puedes captar el contraste y veremos pues la lesión a ese nivel. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? Creo que hemos terminado. Yo les voy a pasar las diapositivas si no las tienen a través de su delegado.
se quedaron dormidos todos, ya se fueron a dormir. Bueno, chicos, ahí está mi alumnito, ¿eh? Jonathan, muy bien. No sé por qué no los escucho. ¿Aló? ¿Se escucha?